Antibiograma y resistencia bacteriana. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Programa Bacteriología y Laboratorio Clínico. El antibiograma debe verse como la unión de múltiples conceptos que se integran en una sugerencia acerca de la actividad de un antimicrobiano sobre un determinado patógeno. El antibiograma es la prueba microbiológica que se realiza para determinar la susceptibilidad de una bacteria a un grupo de antibióticos. El estudio de la sensibilidad a antimicrobianos de las diferentes bacterias aisladas en muestras biológicas tienen dos objetivos fundamentales. El primero es guiar al clínico en la elección del mejor tratamiento individual y el segundo es monitorizar la evolución de la resistencia bacteriana con objetivo de revisar el espectro del antimicrobiano y poder actualizar los tratamientos empíricos. Clasificación de los antibióticos. ¿Qué es un antimicrobiano? Es una molécula natural, sintética o semisintética capaz de inducir la muerte o la detección del crecimiento de bacterias, virus u hongos. Los antibióticos constituyen un grupo heterogéneo de sustancias con diferentes compartimientos farmacocinético y farmacodinámico. Ejercen una acción específica sobre algunas estructuras o función del microorganismo, tienen elevada potencia biológica actuando a bajas concentraciones y la toxicidad es selectiva, con una mínima toxicidad para las células de nuestro organismo. Los antibióticos se clasifican según su origen como biológicos, sintéticos o semisintéticos, como su espectro de acción, que puede ser reducido o amplio, también por su actividad, que puede ser bacteriostático, bactericida y bacteriolítico, y como según su estructura química, que esta es la clasificación más utilizada. Métodos básicos para el estudio de la sensibilidad a los antimicrobianos. Entre ellos encontramos un grupo que son los métodos de difusión y uno de esos métodos es el antibiograma disco-placa. Prueba para la inhibición o resistencia de los microorganismos enfrentándolos con los medicamentos que se encuentran impregnados en pequeños discos. El antibiograma disco-placa está basado en el trabajo de Bauer, Kirby y colaboradores y es uno de los métodos que se recomienda para la determinación de la sensibilidad bacteriana a los antimicrobianos. En este se utiliza un medio llamado Muller-Hinton y pues se utilizan los sensidiscos. Otro método es el método de Epsilon-Test. El principio de este método es una expansión de la técnica de difusión en disco. Consiste en aplicar sobre un medio de cultivo donde se encuentra el microorganismo a ensayar tiras plásticas que llevan incluidas un gradiente de concentración de un determinado antibiótico. Luego se incuba adecuadamente y se observa la formación de una elipse de inhibición de crecimiento. En este método podemos mediante lectura directa determinar la concentración mínima inhibitoria. Otro grupo de métodos es los métodos de dilución. En él encontramos macrodilución y microdilución. Estos métodos se basan en la preparación de una serie de tubos o placas con caldo o agar, respectivamente, a los cuales se le agrega el antibiótico en distintas concentraciones. Luego se inocula cada uno de los tubos o placas con una suspensión estandarizada de microorganismos en estudio. Las técnicas de dilución en caldo en agar se pueden utilizar para medir cuantitativamente la actividad in vitro de un antimicrobiano frente a un cultivo de bacterias. La resistencia bacteriana. Es un fenómeno por el cual un microorganismo deja de verse afectado por un antimicrobiano al que anteriormente era sensible. Son inmunes a los efectos de los antimicrobianos, de modo que los tratamientos habituales se vuelven ineficaces. Podemos referirnos a mecanismos de resistencia individuales, resistencia poblacional o resistencia poblacional en microorganismos que están produciendo una infección.
La resistencia bacteriana es un tema de importancia en salud pública. Su extensión a nivel mundial, desarrollo de resistencia a nuevos agentes antimicrobianos, así como su presencia en patógenos relacionados con enfermedades prevalentes como son enfermedad diarreica aguda, las infecciones respiratorias agudas y las infecciones intrahospitalarias, le dan el carácter de problema prioritario. Por ello, el conocimiento de los perfiles de susceptibilidad antimicrobiana deben orientar a la elaboración de esquemas de tratamiento más eficaces y además la información proporcionada por la vigilancia debe servir de insumo para la elaboración de un programa de uso racional de antibióticos. Las bacterias tienen tipos de resistencia utilizados como estrategias. Uno de ellos es la mutación del receptor. Otro la modificación del antibiótico, otro la impermeabilidad de la bacteria, otro la expulsión del antibiótico. Este es una pequeña clasificación de las grandes cantidades de estrategias que tienen para la resistencia a los antimicrobianos.